ha habido una visión bastante androcéntrica con respecto a la relación que tenemos que tener con los animales, pero aún queda mucho por hacer, porque desde mi opinión y desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es un retroceso evidente con respecto a la valoración de los animales como seres sintientes. Y os voy a poner un ejemplo muy reciente, que hemos conocido públicamente no hace mucho tiempo. Sabéis que hay una ley que se está tramitando a nivel estatal, que es una ley de bienestar, de protección animal, perdón, en la que se habla o se especifica que los animales, que esto ya se ha conseguido a nivel legal, los animales no son objetos, sino que son seres sintientes. Sin embargo, tenemos una enmienda que ha realizado en este caso el Partido Socialista para evitar que sean considerados como animales o como seres sintientes los animales que se utilizan para la caza. Es decir, no hay animales de caza, eso no es cierto. Los seres humanos les dan una función a los animales en función de las necesidades que tengan. No existen animales de arrastre, sino que hay animales que han sido utilizados para labores de arrastre. No existen animales de consumo humano, sino que son animales que se utilizan para el consumo humano. No hay perros de caza, son razas, especies concretas de animales que se utilizan precisamente por el valor que tienen, el valor biológico que tienen, y por esas habilidades específicas se utilizan para la caza. Y esto significa que seguimos pensando que los animales no son seres sintientes, sino que son cosas que tienen que estar al servicio y al capricho, en este caso de los humanos. Y ese es un error absoluto que hemos venido combatiendo, que habéis venido combatiendo todas las personas que estáis trabajando de manera voluntaria precisamente para generar esa conciencia, que habéis estado combatiendo y que parece que ahora vamos hacia atrás y hay un enorme retroceso. Y lo digo porque esa enmienda que quiere excluir a los animales que son utilizados para la labor de la caza, luego hablaremos, os daré algunas cifras de qué supone la caza en Asturias, qué es lo que ocurre con la caza en Asturias. Bueno, pues hay otros dos partidos políticos, en este caso el Partido Popular y Vox, que van a apoyar esta enmienda del Partido Socialista que trata de excluir a, insistimos, los animales que son utilizados para la caza. Nadie les ha preguntado, nadie ha valorado si estos animales, en función de sus características, pueden utilizarse de otra manera, de otro modo. Bueno, pues a estos animales se considera que no tienen ningún tipo de derecho, y esto es absoluta y totalmente inaceptable. ¿Por qué decimos que es inaceptable? Porque sería un paso atrás, más que evidente, y porque corren malos tiempos, yo tengo que deciroslo así, compañeras, y es mi opinión, corren malos tiempos para la causa animalista, porque estamos volviendo a una visión androcéntrica, donde el hombre, y no hablo de la mujer, que sería un debate y un discurso mucho más largo, el hombre es el centro de todo y puede disponer de cualquier elemento natural que tenga a su alrededor sin tener que preguntar, sin tener que consultar y sobre todo sin tener que pensar y que reflexionar. Y esto es lo que estamos proponiendo aquí. Las personas que nos dedicamos a intentar concienciar o que creemos que hay que respetar, tenemos claro que hay que respetar a los seres vivos, a todos los seres vivos, a los animales, que tenemos que vivir en confluencia con la biodiversidad, creemos que hay que hacer una profunda reflexión, que en esta época en concreto en la que la ultraderecha está volviendo a ser protagonista, bueno, pues estamos volviendo a esa visión extractiva de la naturaleza, a ese ámbito neoliberal económico que sigue pensando que no tenemos que vivir en consonancia con los elementos que nos rodean, sino que tenemos que disponer de ellos y sobre todo sacar beneficio económico a través de ellos. Yo francamente estoy bastante preocupada por esta cuestión y os hago una reflexión al respecto de lo que me ocurre a mí particularmente en la Junta General. En la Junta General de Asturias somos 45 diputados y diputadas. Estadísticamente, y esta es una reflexión propia que yo hago, es prácticamente imposible que la única diputada que haya dado voz a los animales a través, en muchísimas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, de iniciativas que vienen en este caso, por ejemplo, de ANADEL, de organizaciones que se dedican a la defensa de la protección de los animales, es prácticamente, estadísticamente imposible que solo haya una diputada de 45. Y esto nos debería hacer reflexionar. ¿Qué está ocurriendo? Seguramente no hay, de los otros 44 diputados y diputadas, no hay nadie que tenga una visión parecida a la que podemos tener nosotras, que no tenga sensibilidad con respecto a los animales, incluso que no utilice o que no consuma animales para alimentarse. Es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto parece que no da votos. Y esto es lo que pasa. Los partidos políticos son tremendamente, en general, y esta es mi visión, después de 4 años, casi 4 años en la Junta General, son excesivamente utilistas, entienden que hay que ir hacia lo que es socialmente aceptable,
y buscan este tipo de votos. Yo os garantizo, ahora estamos prácticamente en el mes de noviembre, os garantizo que si volvéis a hacer, y yo os invito a que hagáis actuaciones de este tipo y eventos de este tipo, cuantos más mejor, porque al principio somos pocos y somos pocas, pero luego la cosa va a ir creciendo. Cuando ya se vayan acercando las elecciones, yo os aseguro que vais a tener por aquí a bastantes más personas de las que habéis tenido hasta ahora, y hablo del ámbito político, no hablo de la ciudadanía en general, sino que hablo del ámbito político. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay una concienciación, que hay una revolución por parte de las personas que queremos vivir de manera coordinada y en consonancia con los animales, y obviamente en algún momento eso tiene que brotar. Pero quedaros con este dato de 45 diputados y diputadas, la única diputada que defendió abiertamente, que defendió el lobo, los derechos de los animales y fundamentalmente la convivencia de todos los sectores productivos, que es posible porque se está haciendo en otros países de Europa. No estamos defendiendo ninguna intelequia, no estamos defendiendo algo que no sea posible, sino que nos estamos basando en datos científicos, en experiencias científicamente comprobadas que dicen que se puede convivir de manera armoniosa los sectores productivos tradicionales y efectivamente los animales de la fauna silvestre que tenemos en Asturias, como son el lobo o como son el oso. Y no puedo evitar, y sobre todo en estos días, conectando con lo que os decía anteriormente, con lo que está ocurriendo con los perros que se utilizan para la caza, del lobby de la caza, del peso que tiene, de cómo están dirigiendo y están dictando literalmente párrafos enteros a diferentes organizaciones políticas que lo están comprando. Y ahí, compañeras, aunque parece que seamos pocas, no es cierto en absoluto, hay cada vez una mayor conciencia al respecto. Creo que tenemos que alzar la voz y sobre todo hacernos visibles y decir que frente a estos lobbies, y os voy a decir ahora en datos qué es lo que suponen para Asturias estos lobbies, frente a estos lobbies hay una conciencia social, porque somos parte de una conciencia social que dice justamente lo contrario. Es decir, esto no es un lobby, esto es un trabajo que hacemos la sociedad civil y que nos vamos concienciando frente a ello. Por tanto, estamos en contra de los lobbies y sobre todo estamos en contra de que se vayan dictando, insisto, párrafos literales a las organizaciones políticas que las están comprando sin ningún pudor. ¿Qué supone en función de datos la caza en Asturias? Y hablo de este territorio, que es el territorio que conocemos. El 96,1% del territorio asturiano, es terreno cinegético. Es decir, por encima de los derechos que tenemos el resto de la ciudadanía, el 96,1% del territorio está sujeto a las exigencias del lobby de la caza. Y esto es así. Si hay caza, tienes que cuidarte de no pasar por las zonas que están acotadas. Si hay caza, no tienes capacidad ninguna de protestar si estás escuchando tiros al lado de tu casa, si estás viendo como tus animales con los que tú convives diariamente, que son parte de tu familia, están alterados precisamente porque se está desarrollando esta labor. Bueno, esto es lo que ocurre. Y solo el 3,9% del territorio en Asturias, imaginaos todo el territorio en Asturias, porcentualmente solo el 3,9% es territorio no cinegético. Sin embargo, el número de licencias de caza, y os hablo con datos objetivos que están extraídos de los datos oficiales, 5.940 licencias de un total de 1.028.244 habitantes. Voy a volver a repetir. 5.940 licencias frente a más de 1 millón de habitantes. Esto supone que las licencias de caza, es decir, el sector de la caza, influye en Asturias en un 0,57%. Y a pesar de ser un 0,57%, tienen más del 90% del terreno a su disposición. Esto no puede ser. Por tanto, cuando nos dicen que estamos en uno de los márgenes de la sociedad, que estamos en esos márgenes y que estamos defendiendo cosas que no están siendo avaladas por la sociedad, yo os digo que es mentira. Que es justamente lo contrario, que nos han hecho creer que este 0,57% del sector del lobby de la caza lógicamente tienen más poder y más influencia que el resto de la sociedad, que insisto, somos muchos y muchas más. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de reflexión por parte de ciertos partidos políticos que siguen engañados con esta cuestión. Y yo especialmente, y ahora que ya se acaba la legislatura, que quedan muy pocos meses, y que tengo una visión más completa y más concreta de la situación, he de deciros que hay unos mantras que funcionan constantemente dentro de los partidos políticos. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. No voy a nombrar el partido político en concreto, pero sí voy a nombrar, o voy a contaros la experiencia porque creo que es importante que lo sepáis. Había una iniciativa puede ser discutible o no, pero había una iniciativa para que en Asturias poco a poco se vaya caminando para que no haya
gallinas enjauladas, que pongan huevos y que estén enjauladas. Algunos partidos políticos se negaron a aceptar y a valorar y a votar favorablemente a esta iniciativa porque consideraban que había un sector que tenía mucho más influencia y, lógicamente, al final el resumen de todo esto es: no podemos perder votos. ¿Qué ocurre? Sabéis que tenemos un brote de gripe aviar. Desde aquí decir, yo el otro día lo comenté en la Junta General, decido desde aquí que no hay ningún tipo de peligro humano, porque no lo hay, porque lo que se sabe científicamente es que la cepa prácticamente no tiene ningún efecto en los seres humanos, pero efectivamente están muriendo aves marinas y eso va a afectar más temprano o más tarde, va a afectar a las aves que pueden estar en los corrales. La administración autonómica, cierto es, que ya lleva 2 años desplegando un protocolo que esperemos que funcione y, por tanto, esto va a quedar en una cuestión meramente puntual. Creemos que va a ser así, pero independientemente de esto, lo que están diciendo la comunidad científica, lo que dicen quienes saben de esta cuestión, es que efectivamente las gallinas que están enjauladas pueden provocar y pueden generar, esparcer mucho más este virus, precisamente porque están más sometidas a antibióticos, porque están más sometidas a heridas y porque es una aberración tenerlas así. Con lo cual, con el tiempo, es decir, este es un pequeño ejemplo que os doy de cómo el tiempo nos va dando la razón pese a la necedad y la falta de reflexión de los partidos políticos, y no voy a entrar a debatir, insisto, la iniciativa, si nos gusta o no nos gusta, sino el ejemplo de que algo que nos decían que era imposible, ahora ya van a tener que empezar a hacerlo de motu propio. Y en esto hemos perdido 3 años. Hemos perdido 3 años de soportar la cobardía, la falta de valentía y la falta de reflexión de algunas organizaciones políticas. Yo tengo que hablaros de las organizaciones políticas porque es el ámbito que me toca y el que corresponde. ¿Qué va a ocurrir con el lobo en Asturias? Sabemos que hay porque ha salido publicado, hay una intención por parte de los poderes públicos de gestionar al lobo. Sabemos además que hay datos científicos que dicen que tal y como se gestione el lobo, eso va a producir mayores daños en este caso lo que pretendidamente se quiere proteger, que son los sectores productivos. No se pueden extraer animales de una manada sin saber qué posición ocupan dentro de esa manada, sin que haya un estudio científico que revele precisamente qué es lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir cuando se utilizan estas actitudes o cuando se utilizan estas formas de funcionamiento, y sin embargo vemos que la administración de nuevo no da ningún tipo de información al respecto. Insisto, a más del 97% de la población asturiana no le da información con respecto a lo que va a ocurrir. Y esto, compañeras, desde mi punto de vista, tiene que ser inaceptable. Tiene que ser inaceptable. Tenemos, creo, que seguir haciendo actividades de este tipo. Tenemos que seguir concienciando que otra forma de vida es posible. No solamente los animales que tenemos en casa y los animales con los que convivimos, que son parte de nuestra familia, sino que hay todo un entorno biológico que es protector con el ser humano, que es protector con nuestra forma de vida, y que sobre todo lo que nos revela es que necesitamos de esas sinergias, porque las necesitamos constantemente. Y os acabo de poner un ejemplo de cómo se puede parar, cómo la vida biológica y la resistencia biológica puede parar algo que puede acabar afectando a los seres humanos. Y toda esta necedad viene después de que nos hemos pasado varios meses confinados y confinadas en casa, después de que tenemos una pandemia que aún no ha finalizado porque tenemos el virus por la calle, donde sabemos lo importante que es tener una relación equilibrada con los animales, con el entorno, cómo hay que respetar la biodiversidad y el entorno, y esto no está ocurriendo. ¿Y por qué os decía al inicio de la charla que creo que vienen malos tiempos? Porque creo que hay un interés por parte de algunos partidos políticos de intentar captar aquellos votos de otras organizaciones políticas que ya están a punto de desaparecer o que tienen discursos muy extremos, y no hablo de radicales. La palabra radical es una palabra que está muy mal utilizada. El radicalismo, la causa animalista tiene que ser radical porque tiene que ir a la raíz del problema. En eso consiste la palabra radical. El sentido etimológico de la palabra radical es ir a la raíz del problema. No se podría entender la medicina, por ejemplo, no se podría entender a una médico o a un médico que no fuera radical y no fuera la raíz del problema para averiguar qué es lo que está ocurriendo. Y ese procedimiento es un procedimiento lento, es un procedimiento que lleva y que necesita de mucha reflexión, de mucho análisis, de tener muchos datos científicos, de repensar colectivamente. No es algo que se haga de un minuto a otro, sino que lleva mucho tiempo de reflexión. ¿Qué es lo que tenemos en contra de este movimiento radical que va a la raíz del problema y que explica por qué tenemos que convivir con los seres animales, con los animales, y por qué además queremos convivir con los animales en equilibrio? La otra parte es el extremismo neoliberal, y en este caso de Vox. Eso sí es extremo. El extremismo es una
cuestión que va de un lado a otro sin reflexionar. Es decir, me pongo en posiciones extremas porque me interesa, porque me conviene en un momento determinado. Pero ahí no hay reflexión, ahí no hay una parte de elemento de conjunto donde las personas podamos reflexionar de manera colectiva, sino que hay un interés que va más allá de lo que realmente tenemos los seres humanos. ¿Y quién está detrás de este interés? Pues lo vuelvo a repetir, aunque sé perfectísimamente que después de esto me van a llover por todos los sitios, pero es un problema que tengo, que soy incapaz de no decir lo que pienso. Evidentemente están los lobbies fundamentalmente de la caza, lobbies de la caza que están asentados en zonas urbanas, y esto es así, con las compañeras de Anadel, con Elena de Anadel, estamos revisando un grupo, una asociación de caza, y hemos sabido que hay personas que dicen pertenecer a un coto de caza de una zona rural, pero que viven en Oviedo y en Madrid. Somos conocedoras de esto, por tanto, no hay ningún tipo de relación entre la caza y el ámbito rural. Eso es una mentira absoluta, porque los datos cantan, y lo que está ocurriendo es que al final tenemos un lobby de señoritos y señoritas que viven en las zonas urbanas, que creen que pueden disponer de la fauna y del entorno asturiano a su disposición, insisto, 0,57% de la población en Asturias, y lo que no podemos hacer, el 97%, el 98% restante, es tolerar esto, y sobre todo no bajar la cabeza cuando nos digan que somos extremistas. No lo somos, somos radicales, efectivamente somos radicales, vamos a la raíz del problema. Y no podemos agachar la cabeza cuando nos dicen que somos lobbies y que no tenemos la razón, porque efectivamente lo que dicen los datos es que más del 97% de la población en Asturias tiene la razón. Así que, compañeras, que no me quiero enrollar más, estoy disponible para vuestras preguntas. Quiero acabar con esta reflexión, que no os dejéis llevar por los cantos de sirena. Analicemos bien lo que está por venir, analicemos bien los discursos y lo que está debajo de los discursos. Necesitamos compromisos fuertes, compromisos que sean valientes, porque ya hemos esperado demasiado y porque las cosas no van a mejor, sino que parece que van a peor. Necesitamos compromisos de la gente, compromisos concretos, necesitamos partidas presupuestarias concretas, necesitamos solucionar, no querría acabar sin olvidarme de esto, necesitamos solucionar el problema de los medicamentos que está ocurriendo, la barbaridad, la salvajada de subida impositiva que le han puesto a los medicamentos de los animales que tenemos en nuestra familia. Eso está suponiendo que muchas personas no solamente no puedan adoptar más miembros de su familia, sino que se estén planteando ni siquiera poder continuar con lo que tienen los medicamentos. Es absoluto, no puede ser que un medicamento necesario para la vida de un animal, de un ser de nuestra familia, pase de costar 7 euros a costar 30, eso es absolutamente inviable. No hay ninguna partida presupuestaria, ninguna ayuda presupuestaria a nivel autonómico. Vamos a pedir, esta diputada va a pedir con una iniciativa que efectivamente haya ayudas, porque todo el mundo necesita ayudas por muchas razones, pero esto también es una labor. Estamos hablando de familias, hay familias que están formadas por humanos exclusivamente, y otras familias que además de personas humanas tienen otros seres, y lo tenemos que pedir. Por tanto, insisto y acabo con esto, no agachemos la cabeza. Estoy absolutamente convencida, si no lo diría, que tenemos la razón, que tenemos la capacidad de reflexionar, que tenemos que abandonar ese pequeño complejo de que somos una minoría social cuando los datos dicen justamente lo contrario. Que enhorabuena por todas estas iniciativas, enhorabuena a la lucha, al trabajo que estáis haciendo, enhorabuena a Anadel, que nunca se corta, las componentes de Anadel nunca se cortan en defender, luchar y pelear hasta la última gota de su sudor por las causas que consideran justas. Yo os aseguro que no son luchas fáciles, que tienen que ver con implicar a muchos sectores institucionales, y sobre todo, compañeras, que esta diputada está a vuestra disposición ahora y siempre para seguir en este camino que nos haga vislumbrar que efectivamente personas humanas y animales sintientes podemos convivir en armonía. Nada más, gracias.